Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En esta parte introductoria a lo que es el misterio de la liturgia y de los sacramentos en la que nos encontramos, el Catecismo nos recordaba que el Espíritu Santo actúa en la liturgia de 4 formas. Hoy nos toca explicar la última. Se decía que el Espíritu Santo prepara a recibir a Jesucristo, que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Jesucristo, que el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo, lo actualiza en la epíclesis, y hoy explicamos la última de las partes. El Espíritu Santo nos da la comunión con ese misterio de Cristo, con Jesucristo. Son 2 puntos, el punto 1108 y el 1109. Como veis, por lo tanto, la palabra clave en este día de hoy es la palabra comunión. Así como en los puntos anteriores, pues las palabras claves eran el Espíritu Santo prepara, recuerda, actualiza. Bien, pues aquí la palabra clave es da la comunión. Antes de leer el primer punto, el 1108, creo que es conveniente que entendamos cómo en nuestra cultura está en profunda crisis, ¿no? Este valor de la comunión. Más bien parece que se le contrapone lo contrario, el ser autónomo, el hombre autónomo frente al hombre en comunión. Esta cultura quiere contraponer una cosa a la otra, y por eso es bueno que veamos esto reflejado, ¿no? O sea, porque es que a veces nos cuesta recibir toda la riqueza de la liturgia, porque es que, claro, la estamos celebrando en el mundo actual, en el que tenemos un montón de contravalores o antivalores, ¿no?, que se nos han introducido, y como es lógico, eso hace que los valores del Evangelio cueste más recibirlos, ¿eh? Estamos continuamente en el Evangelio escuchando predicaciones de Jesús que hacen referencia a la comunión, el buen pastor, las ovejas, el rebaño, todos son imágenes de comunión. Claro, pero las estamos escuchando desde una cultura totalmente contraria a ello, una cultura que subraya lo autónomo. Lo autónomo. Bien, dice un sabio refrán, que el que se tiene a sí mismo por maestro, tiene un tonto por discípulo. Dice ese refrán, muy sabio, por cierto. Pero a pesar de ser obvio, este refrán, el caso es que yo creo que es una buena imagen de lo que pasa en nuestra cultura. El que se tiene a sí mismo por maestro tiene un tonto por discípulo. Pero es que es un buen retrato de nuestra cultura. En esta mentalidad liberal que nos domina, los valores en alza son la autorrealización, la autodeterminación, la espontaneidad. Es decir, todo aquello que suponga sacudirse cualquier tipo de tutela o apadrinamiento, o de autoridad o de paternidad, que es juzgado con recelo y bajo sospecha, porque me quita libertad, me quita autonomía. Los valores en alza, pues, son estos: la autorrealización, la autodeterminación, la espontaneidad. Hay una especie de, podríamos decir, modelo de esta mentalidad, que es sé tú mismo, tu propia espontaneidad, lo que te surja espontáneamente, ¿no?, sin someterte a ningún tipo de tutela, lo que te apetezca, lo que brote de ti. Una famosa película, ya hace 17, 18 años, ¿no?, fue una de las principales, ¿no?, que impulsó esta corriente de pensamiento, una película llamada El Club de los Poetas Muertos, una película en la que sus máximos valores, pretendía principalmente contraponer la espontaneidad al dominio propio. Hay que ser espontáneo, sin pretender que uno tenga dominio sobre sí mismo. La rebeldía confrontada con la docilidad. Hay que ser rebelde frente a la docilidad. La irreflexión frente a la prudencia. Parece que ser prudente pues es algo mal visto, ¿no? Hay que ser, irreflexivo, ¿no?, espontáneo. El carpe diem frente a la perseverancia, ¿no? Vivo el momento de ahora y me despreocupo de lo que pueda pasar dentro de un rato. La autoestima
frente a la autocrítica. Parece que, claro que es buena la autoestima, por supuesto. Lo malo es cuando se pretende hacer una autoestima sin autocrítica, ¿no? Todos estos valores son buenos, son valores positivos. Lo malo es que en vez de integrarlos, los contrapongamos unos a otros. Lo malo es contraponer ser espontáneo con tener dominio de uno mismo. Hay que ser espontáneo, pero ojo, teniendo dominio de la propia voluntad. Hay que ser, lanzado directo sí, pero al mismo tiempo con el don de la prudencia, etcétera, etcétera. Lo malo es cuando esa especie de autonomía del hombre, se contrapone al discernimiento, a la prudencia, a la comunión. Se esconde detrás de todo esto pues una imagen ingenua de la naturaleza humana. Según esta forma de pensar, que está en contra de la imagen de la comunión, del ideal de la comunión, el hombre tendría en sí mismo todo aquello que necesita para su plenitud. No necesitaría de los demás para plenitud. La realización del hombre se conseguiría buscando las propias capacidades, ¿no? En las propias aptitudes. Desde luego es una concepción ingenua, ¿no? Y falta de conocimiento profundo de lo que es la naturaleza humana. Ya que hay que decir que, en primer lugar, los talentos personales no se suelen desarrollar sin un estímulo exterior a nosotros, ¿no? De hecho, todos tenemos la experiencia de que es más importante y definitivo en la educación el punto de referencia que una persona tiene. Por ejemplo, la cuestión no es decir, este niño cuántas cualidades tiene, sino si ha tenido buenos modelos en torno a él para desarrollar esas cualidades. No basta decir con que este niño es más inteligente o es más torpe, no. También dependiendo de qué modelos tiene alrededor suyo, desarrollará mejor las cualidades o las dejará sin desarrollar, porque no ha tenido modelos desde los cuales desarrollarse. No todo es cuestión de cuántas cualidades tiene una persona, sino de qué modelos tiene alrededor suyo para desarrollarlas. Esto puede ser tan importante como lo primero. Las dos cosas son ciertas. Bueno, pues el caso es que a esto hay que añadir que la fe también nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sí, pero que llevamos una herida en nosotros, que es la herida del pecado original, y que sin el auxilio de la gracia, esa huella del pecado original nos impedirá ser maduros. Con lo cual, otra vez más, esa imagen del hombre autónomo, el hombre que se realiza él solo, es soberbia, es ingenua, primero es falsa, ¿no? Es falsa. Y encima es soberbia, porque no está reconociendo la necesidad que tiene el hombre de la gracia de Dios para poder sanar las heridas que el pecado ha dejado dentro de sí. El hombre está lo suficientemente herido por el pecado original y por sus pecados personales, como para decir que sin la ayuda de la gracia de Dios, sin la comunión con Dios y con los hermanos, pues está destinado a la infelicidad, a no poder alcanzar la madurez. Con lo cual es mentira esa imagen del hombre autónomo, que él se desarrolla siendo él solo con sus propias cualidades, ¿no? Es desconocer la realidad de la naturaleza humana. Creemos firmemente, por lo tanto, ¿no?, que el ideal moral del ser humano no es el hombre autónomo, sino que es el hombre comunión, el hombre que entra en comunión con Dios y con los demás. Aquel que entiende que debe de encontrar su plenitud en esa comunión. No en aislarse, no en ir por libre, sino en esa comunión con los demás. Es aquello que dijo Jesús: el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo y se entregue. O sea que olvidándose de uno mismo, saliendo fuera de uno mismo, es como uno se encuentra. Uno no se encuentra cerrándose y aislándose y mirándose al ombligo, no. Uno se encuentra olvidándose de sí mismo y entregándose a Dios y a los demás. Así se encuentra a sí mismo, en comunión con los demás. Por todo ello el hombre maduro, no es aquel que no necesita dirección, no es aquel que no necesita tutela, no es aquel que no necesita autoridad o paternidad. No, el hombre maduro sí necesita tutela, autoridad, paternidad. El hombre maduro es el que es movido por el Espíritu Santo. Por el contrario, el hombre inmaduro
es aquel que es arrastrado por sus pasiones. La diferencia no está en ser autónomo o en estar sometido, no. La diferencia es en ser movido por el Espíritu Santo o arrastrado por tus pasiones. O bien somos movidos por el Espíritu Santo, haciendo que nuestra voluntad sea dócil a la voluntad de Dios, o por el contrario somos arrastrados por unas pasiones que se nos imponen despóticamente. Y el hombre autónomo, el que dice que yo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana, pues es que es totalmente esclavo de sus pasiones. Dice hacer lo que quiere, pero no se da cuenta que su querer es esclavo. Esa es la cuestión, ¿no? Su autonomía es totalmente falsa. ¿Qué va a tener autonomía, hombre? Si hasta su querer está ya arrastrado por las pasiones. La cuestión está en ser o movidos por el Espíritu Santo o arrastrados por las pasiones. El hombre maduro es aquel que está en comunión con el Espíritu. Para poder llegar a este grado de madurez, ¿no?, es indispensable entender que el Espíritu Santo va actuando paulatinamente en nosotros, ¿no? A través de, pues, lo que estamos explicando en el Catecismo, ¿no? A través del don de su gracia, que se nos da principalmente por los sacramentos, ¿no?, en los que el hombre va sanando esa tendencia, ¿no?, pues autónoma, y va entrando en una comunión cada vez más profunda. Qué regalo tan grande, pues es esa dirección espiritual que la Iglesia realiza con nosotros, ese don de consejo que la Iglesia realiza con nosotros, ese alimento continuo de comunión que se nos da a través de la liturgia, ¿no? El hombre, por lo tanto, se realiza en la plena comunión. Y esto, además, esta reflexión, pues la vemos en imágenes muy sencillas, ¿no? Ves cómo Jesús escoge imágenes que sugieren comunión siempre. Ves cómo Jesús ve reflejado lo que es un cristiano más en la imagen de la oveja que en la de la cabra. La imagen de la oveja sugiere un animal dócil que vive siempre en comunión con los demás, en ese rebaño. La imagen de la cabra, sin embargo, es la imagen de quien tira al monte, que es solitario, que corre peligros innecesariamente, se mete en lugares peligrosos. La imagen de la cabra sugiere a alguien terco, testarudo, que no escucha la voz de su amo. Jesús, fijaros cómo en la sencillez de las imágenes del Evangelio siempre subrayó imágenes de comunión. Vais a ver cómo hoy también estos puntos de catecismo las sugieren, ¿no? Como la vid en los sarmientos, como la oveja en el rebaño, frente a la rama que se secciona del árbol, frente a la cabra que va por libre al monte, etcétera, ¿no? Jesús siempre está sugiriendo imágenes de comunión. El ideal, pues, de la vida cristiana no es el hombre autónomo, es el hombre en comunión, el hombre comunión con Dios, comunión con el prójimo, comunión con uno mismo. Es importante, pues, que empecemos por purificar, ¿no?, aquello que esta sociedad, pues, nos ha ido inoculando poco a poco, ¿no?, a través de lo que es el cine, la literatura, los valores falsos que se nos van introduciendo y luego hacen que el Evangelio sea más difícil de ser recibido, porque nos han inoculado unos valores contrarios al Evangelio. Hacemos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.